Venga, lo invito a matear, se anda con tiempo, parcero que... Hola, muy bienvenidos al programa número 16 de... Entre mate y mate, René, una nueva edición. Una nueva edición. En esta edición vamos a tener una noticia particular, buena y no tan buena a la vez, tristemente. Vamos a ver cómo lo toma el público. La parte buena es que Roberto ha ganado las elecciones, presidente. No, esas elecciones no, la del centro de jubilado. Correcto. No, Fernández nada, que él sigue, Fernández sigue, el que va a cambiar es otro. Y bueno, con ese motivo entonces se nos va a alejar durante un tiempo el programa. Sí, así es, alejar, pero en la medida que pueda colaborar, porque vamos a asumir esta tremenda responsabilidad que es presidir el centro de jubilados de Torquín, jubilados y pensionados de Torquín, que realmente es un honor tremendísimo, porque ese monstruo hermoso que es el centro de jubilados y su gente, que me den la posibilidad de participar, es un honor. En realidad no me lo merezco. Sí comprendo que hay que asumir responsabilidades en este momento crítico para que las instituciones nuestras no decaigan. Y si se puede ayudar para que eso suceda, estoy a disposición. Veremos. Vos además creo que tenés una pequeña trayectoria en instituciones. ¿En cuál no estuviste, Roberto? No, en muchas que no, por supuesto, pero se dieron cuenta. Se avivaron a tiempo, pará, vamos a hacerlo a un lado como pañal descartable, vamos a correrlo. Pero estuviste desde jardín de infante hasta el CEF, hasta sí, lo que, secundaria. Bueno, lo que me resulta simpático es el hecho de haber comenzado a participar como presidente en la cooperadora del Jardín de Infantes, 901 hoy, y ahora presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Torquín, así que fui de un extremo de juventud o infancia al que me toca ahora por edad y por haber estado continuamente trabajando. Sí, se puede creer o aceptar que fue así. No, sí, trabajo es porque cualquiera que ha participado en cualquier entidad sabe que es un laburo. Es un laburo. Además, has estado en las más diversas entidades, porque pasaste desde la educación al fútbol, a la biblioteca, a bomberos también. No, bomberos no. No. Bueno, ¿lo único que te faltó? No, bueno, sí, alguna otra institución. No, pero está bien, uno tiene que colaborar, comprometerse. Es la manera de defender tu lugar. Y que además vos no sos nativo de acá. No, yo definitivamente a vivir me vine a los 23 años. Tengo 77. No. Sacamos la cuenta fácil y cuántos años tengo de vivir en Torquín. Y además, pero sí, ya también tenías de parientes acá. De Por supuesto, familias que me hicieron en conocer el Club Unión, a quien amo también, porque en aquella época, calle de tierra, había básquet a la noche, los sábados a la noche, una historia bastante conocida, y todos éramos chiquitos y íbamos al básquet del Club Unión, que después había bailes, bueno, historias bastante conocidas en la que me tocó participar porque era un niño. Otra de las actividades que siempre tuviste participando esporádicamente, pero que siempre estabas en alguna u otra, es la comunicación. Bueno, sí, en la comunicación una extensa trayectoria. Desde los 16 por lo menos, con Horacio Guaraní. Sucedió lo siguiente, y colaboraba con lo que era el periódico Torquín, tendría 16, 17 años, no más que eso. Y Guaraní en aquella época hacía varias visitas a Bahía Blanca, y era de muy fácil acceso, porque él andaba caminando por la calle. Y te podías arrimar y conversar, y de hecho muchas veces yo conversé con él. Cuando se lo conocía por el tema del Mensú, recién, y después algún otro tema de los que no se hicieron muy populares. El asunto que le digo, que podía hacer una nota, y él aceptó bárbaramente,
en el Hotel Muniz de Bahía Blanca, a tal hora teníamos que estar, fuimos con mi hermano, que hizo la parte de taquigrafía, porque no es como ahora, sino que había que escribir. ¿No llevaste el Walkman? No, nada, de nada, era un cuaderno, una virome y mi hermano hacía la taquigrafía. Cuando yo la presenté, se la guardaron y decían, así quédate tranquilo que la vamos a publicar. Nunca apareció. Eso es nada más que anecdótico. Y esa sí fue la primera nota que me atreví a hacer, obviamente de forma totalmente amateur, sin ningún tipo de preparación, nada, no había tampoco mucho, en este caso en Bahía Blanca, no había muchas carreras de periodista. No había. Si te gustaba tenías que tener amistades con otros. Después, bueno, relaciones, amigos que estuvieron, sí. Yo tuve como compañero a Eduardo Sensi, alguien que lo tuve de compañero del servicio militar, que él sí era periodista de Canal 7, de LU3 en Bahía Blanca, o Pipo Palacio, nada más que Pipo estuvo todo el año haciendo el servicio militar, que yo también. Bueno, nos quedó la amistad de esa época, la que mantenemos todavía, y lamentablemente Eduardo Sensi falleció muy joven, siendo periodista en Bahía Blanca. Y bueno, de esas relaciones y así, y a mí me gustaba, nada más. Los dos crecieron, Pipo Palacio llegó incluso a estar en Europa, trabajando muy bien, muy creativo, dibujante. Lo tuvimos aquí hace un tiempo en la biblioteca y nos hizo una visita, ya hace varios años de esto. Después, cuando ya estaba aquí instalado en Torkins, que vivía definitivamente, primero fue en la preparadora del Club Unión. Pasábamos música y había publicidad. Después, cuando llega el circuito cerrado que Miguel instala, también con música de la época del Club del Clan, algunos comentarios medios simples que sacamos de los discos. ¿No buscabas en Wikipedia? No, todavía no. Y la información que tenías era muy escasa. De pronto se compraba alguna revista como era en aquella época Radiolandia, después Antena. Claro, porque ni siquiera estaban las revistas especializadas de música como La Pelo, que salió mucho después. Eso fue mucho después, ¿no? Nada Claro. que ver. Igual tiene sus años, pero fue mucho después. En radio tuve la posibilidad de hacer el programa de Unión, que era Garra Verde, Barrio Sur, que era hermoso, ese programa era realmente muy lindo hacerlo. El de Unión supongo que era todo fútbol y específicamente fútbol de Unión. No, era todo dedicado a Unión en las diferentes actividades. ¿Y el de Barrio Sur? El Barrio Sur obviamente estaba dedicado al Barrio Sur, que es al barrio que pertenezco, en Torkins. Nosotros vivíamos en lo que es hoy la escuela agropecuaria, en ese edificio vivíamos todos y yo vivía con mis 4 hijos. De esa época me quedó el apego al barrio por un montón de circunstancias. Porque es un barrio sufrido, porque está en el sur. ¿Por qué siempre sufrido? Y porque justamente en el sur siempre se sufre, el viento es peor, las calles son peores, los servicios llegan más tarde. Ahora está mucho mejor, por suerte, y está bueno que sea así, pero todo siempre llega... ¿El sur también existe? Sí, el sur también existe. Entonces, y después la importancia que tomó el barrio en la escuela agropecuaria, por ejemplo, con un jardín, con un centro vecinal, con una sala de primer auxilio. El barrio está bien armadito. Y las posibilidades de desarrollo las tiene con esta ampliación posible de un barrio que esté un poco más de los límites de la localidad. Y en el Barrio Sur, cuando te tocó hacer el programa, ¿qué notas recordás que tengan que ver con algunos personajes o momentos muy importantes del barrio? ¿Me tocó? No me tocó. Obviamente que estaba invitado, que fue Enrique Santillán, que después terminó en lo dramático que ya todos conocemos. Hicimos una nota y fue con su guitarra y cantó. Hoy es anecdótico eso. Contá quién es Enrique Santillán para la gente que no conoce. Bueno, Enrique Santillán fue el que protagonizó este hecho lamentable de encontrar en la casa de él los huesos de un bebé y de una persona mayor que es certero que son que es la hija de él y el nieto.
Ese hombre era boxeador. Sí, fue atleta, boxeador, guitarrista, compositor. Bueno, son los misterios que se dicen, ¿no?, de la mente humana. Bueno, creo que este es un ejemplo perfecto de lo difícil que es desentrañar la mente de un individuo. Como hablábamos el otro día de lo de Rosa, ¿no? Cuando uno se encuentra frente a ciertos capítulos de su vida o estados emocionales, que todos tenemos el monstruo dentro y esperando Sí. salir, y en el momento que sale a veces, bueno, Y uno hay- nunca sabe. Y hay Nunca algunos, sabe. claro. Y después una nota que hice que me emocionó fue en realidad es soltero para todos, Mara Duarte, que ella y en su momento con su esposo tuvieron la desgracia de perder un hijo por una enfermedad terminal, que el menor de los chicos, Patricio, que todavía era un joven que había terminado el secundario. Algo muy dramático. Y bueno, yo lloré con ella ese día. Esa me tocó muchísimo. Lo importante que es conocer a la gente que vive acá alrededor nuestro, ¿no? Muy importante. Tremendamente importante. De ahí se pueden llegar a hacer, por el bien común, muchas cosas. Y de los programas de radio, que son los que estamos comentando, habíamos hecho uno que se llamaba, siempre me gustó el deporte, Deportiva, La Deportiva, y el lema era un programa para darle pelota, que estaba fabuloso. Que nos duró un año o dos, porque en la radio que transmitíamos no tenía mucha audiencia. El programa era lindo, pero bueno, no se podía desarrollar, digamos, no tenía un futuro importante la emisora. Igual era un placer hacerlo y me gustó muchísimo y lo hicimos. Y bueno, teníamos invitados, jugadores, o sea, del partido de esa tarde, nosotros teníamos uno o dos invitados, sí, y era muy lindo hacerlo, la verdad. Y Siempre los deportes tenían que ver con fútbol, los que vos hiciste. En su sí, mayoría. siempre con el fútbol, que es lo más popular. Aparte me encanta. Me encanta el fútbol, me encanta el fútbol como deporte, el fútbol como pasión y la literatura sobre el fútbol. Bueno, a vos te gusta la literatura. Bueno, sí, me apasiona. Cuando se te junta la literatura y el fútbol, Es un placer. sos un enorme Sí, lector. sí, soy un enorme lector, sí, soy adicto a la lectura. Tengo una adicción por la lectura, por suerte. Claro, y eso, bueno, hay cosas que, por ejemplo, lo que hace Alejandro Apo, que es todo con afecto, que es espectacular lo que hace ese hombre, con cuentos de fútbol o con cuentos diferentes. Eso a mí me encanta y de alguna manera hicimos algo cuando hicimos en la biblioteca que celebramos el Día del Futbolista, que hicimos música, hicimos algunos cuentos de fútbol y alguna parodia también en la que yo fui víctima, porque cuando la selección que dirigía Alejandro Sabero, no me acuerdo que era Higuaín, le tira con una bebida al director técnico. Yo era el director técnico del equipo de la biblioteca y alguien vino y me tiró el agua en plena biblioteca. Eso del fútbol que mezclamos en la música futbolera y relatos de fútbol, estuvo muy lindo, muy bueno, muy bueno. Y ahí se mezcla literatura. En una biblioteca había fútbol, sí, en una biblioteca podía haber fútbol de esa manera, y lo hubo. Bueno, es que esa forma tan tajante en que a veces dicen, bueno, el nivel cultural o no tiene cultura, definición de cultura, a ver, Claro, sí, de cultura y de popular. es que no se contrapone a la popular, Bueno. porque la cultura es la cultura que tiene cada uno, no hay un nivel, es una cultura, yo sé de esto, vos sabés de aquello, el otro, a ver, ¿no? Sí. Y A son ver. ejemplo de cultura. Yo como con 7 cubiertos. Bueno, sí, qué Y suerte que tomo tiene. la taza con el dedo meñique.
pero no sé decirte cómo crece un pasto, ¿no? Y bueno, no, yo en el caso de la biblioteca hay un concepto que siempre defendí, es una biblioteca popular. Y el fútbol es algo popular. Entonces no hay mucho para discutir. Y lo hicimos y estuvo bárbaro. Bueno, pues ahí quiero decir un poco cómo se mezclan las cosas cuando uno puede intervenir haciendo que se junten. Que ese fue el ejemplo. Después, bueno, no pudimos hacer más, pero era interesante. Y sí, bueno, vuelvo a la radio, porque me estoy olvidando. Y sí, bueno, es la deportiva, que tenía un sentido de deporte local e inmediato, regional. Después... En esa época, ¿cómo estabas trabajando en la radio? Trabajabas todo en el estudio, punto. Sí, claro. Sí. En otras épocas grababas con un grabador de cinta abierta. Sí, eso era... a mí en el año 76... Digo, para poder entender cómo son las distintas tecnologías Sí. y las distintas complicaciones. Hoy hablábamos de la propaladora, que vos estabas con un micrófono y salía por los altoparlantes en la calle. Después tenías un circuito cerrado con Herrada, Con Miguel, sí. que habían hecho con Miguel, que le llegaba el parlante a la casa. Sí. Después, Estaba bueno eso. Y ahí en ese caso, para buscar información, tenías que ir o a la tapa de un disco o un libro o una revista, o a escuchar alguna radio de la capital, pero que jamás cubrían algo del interior, porque hoy no lo hacen, en aquella época menos. Por supuesto. Internet es como un chiste. No, eso ni imaginarlo. Ir a grabar, como vos decías, ir a hacer una nota con un taquígrafo. Sí, eso me tocó. Después cuando la grabadora con la cinta, con las dos bobinas de cinta, una Los cada lado, carretes. la de cinta, en la biblioteca, en aquel momento, le hice una nota a China Zorrilla. Pero en ese momento yo era corresponsal de Radio Pigüé, que estuve 2 años. Hacía un programa de ¿Vos estabas talking. viviendo acá ya? Sí, sí. Hacía un programa, lo grababa, lo mandaba por el Ñandú del Sur a Pigüé, lo pasaban ellos, claro. Y yo a veces, lo pasaban los sábados a la tarde, y yo a veces, los domingos, íbamos de paseo, iba a buscar la Lo que hoy bobina. haces, haciéndolo con el celular y colgándolo automáticamente o pasándolo directo en la radio, vos venías, lo grababas con el grabador, Claro. lo despachabas en el Ñandú del Sur, de ahí salía, llegaba hasta allá, lo juntaban, lo llevaban a la radio, lo editaban. O a Más veces o menos, ni lo editaban de siquiera. la forma que podían. Mirá lo que me habían dicho, no digas el nombre del tema musical que vos querés que se pase, pues es posible que no lo tengamos. Decían. Claro. Entonces, Imagínate, bueno, vamos. antes eran los discos que habías comprado. Claro, y Y bueno. te alcanzó para 100 discos, 100 discos. Y es Y lo que tenés. Y vas a repetir el tema. Y sí, 100 discos son 300 Sí. temas. claro, bueno, eso me acuerdo. Y lo que me acuerdo también que en ese momento Héctor Gay, que era un chico, que hoy es el intendente de Bahía Blanca, estaba haciendo sus primeras armas en la radio. De Pigüé. Cuando se iba, cuando se iba a buscar a veces conversaba con él, pero muy poquito, pero muy activo el tipo, me acuerdo, joven y se daba todo por delante. Y eso como anecdótico. Y en el 78, antes del Mundial, Ricardo Daniel Bertoni viene a Torkins y le hago una nota también, que quedó una fotito chiquitita, que no me acuerdo dónde está, cuando estamos haciendo la nota, en mi casa. Y también de la misma manera. ¿Y cómo fue parar Bertoni a tu casa? con la cinta? Porque él tiene parientes aquí en Torquín. Entonces vino de visita y yo me enteré y bueno, creo que vino en aquel momento, creo que 2 veces. En una de esas, bueno, lo esperé y hicimos la nota. Esa con la cinta. Y después, a ese nivel tuve la suerte para mí la suerte, porque vinieron aquí a Torkins, de hacerle Alberto Merlo, el señor del sur, un caballero, totalmente un caballero. Le hice al sentir de la poesía gaucha, que era Horacio Catalani,
Horacio Cotonelli cuando vino a hacer un acto en una escuela. Sí, él vino varias veces. Y acá en el Colegio Nacional hizo un acto hablando de la bandera y creo que sobre Martín Fierro. Me parece que fue para un 10 de noviembre. Sobre Martín Fierro, que él conocía mucho, recitaban Martín Fierro, lo hacían muy bien. Y tenía pasión por lo argentino, por lo nacional. De hecho, el programa de él en Radio Nacional era Fogón Nacional, que lo tuvo durante muchos años. Y los que tuve la posibilidad de entrevistar, a Ignacio Copani, también, a Yamila Cafrune, creo que fue la primera vez que vino a Tolkien que le hice también una nota, al chico del Esto para Televisión. ¿Y Cafrune qué te contaba? ¿Del padre? ¿Te contó algo? Y algo, más bien le pregunté yo que ahí me acuerdo que en el final de la nota, yo paradito, ella paradita abajo del escenario, recién había todo y le dijimos, que en realidad yo, porque prácticamente era el único que estaba haciendo la nota, y le digo, el atentado a tu padre nunca se aclaró. Y me dijo, no, mi papá nunca tuvo un atentado. Me vine abajo yo de una manera, pues estaba convencidísimo y estoy convencido que hubo un atentado. Con el tiempo leo notas de ella y sé que está tratando de averiguar realmente qué pasó. Con la muerte de Cafrune, cuando iba a caballo hasta Yapeyú, y que aparece una camioneta y lo embiste y termina muriendo. Bueno. Y después le hiciste una nota también a un personaje bastante conocido, muy controversial hace poco, bueno, hoy todavía sigue siendo un poco controversial, doctor Albino. Doctor Abel Albino, cuyano. Para mí fue una nota muy importante. Fue muy polémico porque él después estuvo muy vinculado a toda esta cuestión del aborto y no aborto. Exactamente. Es una persona muy religiosa. Claro, correcto, sí. Después entró en una polémica de la que no pudo salir. Se enredó solo. Yo lo que rescato del doctor Abel Albino, la noble intención de alimentar a los niños para que su cerebro no se deforme. Él habla que la mala alimentación cuando es bebé o niño lo deforma como ser humano en definitiva y le deforma también el cerebro. Bueno, de ahí viene la Fundación Conin y él tiene, que si se puede lo escucharemos, una definición de la pobreza que para mí es fantástica. Hay que terminar definitivamente con la estúpida guerra del hombre contra el hombre e iniciar todos juntos la única guerra que vale la pena, la única en la que todos ganan, que es la guerra del hombre contra el hambre. Usted tiene una descripción del pobre que me parece fantástica. ¿La recuerda? El pobre no es una persona igual que nosotros, pero sin plata, no. El pobre es pobre en familias, en alimentos, en sueños, en educación, en fuerza, en ideales, en introspección, en retrospección, en experiencia adquirida, y encima no tiene plata, es distinto. No hay duda. Bueno, le quiero agradecer muchísimo, es un placer para nosotros poder compartir este momento, eternamente agradecido de tenernos aquí en Sandungaray. Muchísimas gracias, y yo agradecido a ustedes que veo cómo se ha movilizado la comunidad detrás de el apoyo al más débil, y eso es precioso. Y tuve la suerte de hacer esa nota en Sandungaray, esa noche que yo estaba decidido a hacerla, así que fuimos con Fernando Candal, que él fue como camarógrafo y yo fui a hacer la... ¿Eso para qué fue? ¿Para un programa en...? Para el canal local. ¿En qué programa? Para el informativo. Ah. No era algo especial. Bueno, ¿vos estabas como cronista o como freelance? No, yo fui de colaborador. Fui a hacer la crónica, pero colaborando. Sí, no estabas dentro de esta. No, claro, no estaban. Y lo mismo me pasó con Alejandro Apo, que sí quería hacer la nota, la hicimos. De hecho, ahí fue mejor porque él en algún momento dice que como que me agradece el hecho que yo le pregunté por el autor de un libro que es Literatura de la Pelota,
que el autor es alguien desaparecido en el año 77, un docente, que para nosotros desde aquí era desconocido, la historia. Hay un libro que es una especie de Biblia, que es la literatura de la pelota, Así es. con un prólogo escrito por usted que para mí es magnífico. Retrata exactamente en muy pocas palabras lo que es el fútbol. Aunque la última pregunta mía va a ser esa, ¿qué es el fútbol? De cualquier manera, ¿quién fue Jorge Roberto Santoro? Porque nosotros estamos muy lejos y no tenemos detalles de ciertas cosas. Un luchador, un hombre que entendía perfectamente lo que significaba la cultura popular puesta al servicio de la gente y puesta en el servicio de las luchas sociales. Un hombre que cayó en el periodo más terrible de la historia de nuestro país, que es un periodista desaparecido. En el año 77, la verdad que es un hombre que ha sido inspirador de nuestro espectáculo, de nuestra idea, porque él justamente le puso la gente que me dice en las conferencias de prensa, me dice, usted mezcló la literatura con el fútbol. Mucho antes Antonio, mucho antes muchas personas que habían ya escrito muchísimas cosas que tenían que ver con nuestra formación, con nuestras luchas, con nuestras peleas, y él, bueno, cayó en ese combate, en esa lucha que él hacía todos los días para buscar la manera de ofrecer un mundo mejor a la gente y desde ese lugar del barrio, desde ese lugar de la militancia, desde ese lugar de entender bien a la gente, fanático de Racing y además futbolero, pero bravo, discutidor, como somos los futboleros, o sea, pero con una enorme sensibilidad y un poeta, la verdad, que conmovedor. Yo tengo su poesía completa, siempre es incompleta la poesía de Roberto porque lamentablemente interrumpieron su vida, pero lo considero una bandera de nuestra gente, de nuestra manera de vivir y de pensar. Este libro tendría que haber tenido más educación. Sí. Nosotros lo tenemos simplemente como la biblioteca y tenemos que se puede mostrar. La verdad que agradezco que haya tenido ese gesto de rescatarlo, porque que alguien lo lea y alguien se interese y alguien lo pueda difundir y usted me pregunte en una conferencia de prensa, la verdad que es una manera de hacerle un homenaje a un hombre que aportó muchas cosas. Que te podés imaginar, para mí era algo fantástico que alguien como él me dijera eso. Bueno, eso me quedó bárbaro, me quedó muy grabado. De hecho, ese libro yo lo tengo, que para mí es una Biblia, y lo leo, de vez en cuando lo leo, que aparte me encanta. Bueno, esa experiencia con Alejandro Apo fue, la verdad, fue hermosa. Una nota simpática también fue también para el canal, fue con Javier Inchausti, este joven, en aquel momento, violinista excepcional que tiene Bahía, excepcional de verdad, que él anda por el mundo con su arte, es reconocido mundialmente, y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer una nota donde en definitiva terminamos hablando de fútbol. Con este chico, porque un chico muy, aparte muy culto, una persona súper educada, Bueno, pero muy es lo que cordial. decimos hoy, el fútbol es popular. ¿Te acordás cuando le hicieron la nota a este tipo que es actor argentino que está en Estados Unidos y terminó hablando de San Lorenzo y ahí todo el mundo se dio cuenta que era fanático de San Lorenzo? Sí, en el caso de este chico Javier, es de River, entonces digo, bueno, mira, vamos a terminar con la nota, porque esto... Y Menos eso... mal que no te dijo que era de automoto. No, bueno, zafó. Y con eso fue muy lindo, realmente fue un placer. Me quedé, se me truncó de hacerle la nota al Chango Spasiuk por pequeñas desinteligencias. Sí tuve oportunidad de hablar con él, pero lo que yo quería era hacer una nota. Claro. Y me quedé con las ganas. Con Ignacio Copani también fue muy agradable, muy predispuesto. ¿Recordás algunas notas que vos hayan sido, más allá de la cuestión personal, que hayan sido útiles o que hayan movilizado algo? Pero sí cuando hicimos el programa
De Todo Un Poco por televisión con Guillermina, los dos conducíamos. Digo, vos metiste a toda tu familia en el programa, menos a tu mujer, creo, porque... En una oportunidad que se hizo algo también. Ah, también, no quedó Sí, nadie. No quedó nadie. Sí, porque los chicos editaban, Federico o Diego editaba o filmaban. Pero, por ejemplo, en aquel momento que hacíamos, voy mezclando las cosas. En aquel momento que hacíamos De Todo Un Poco, íbamos mucho a Villa y a Sierra de la Ventana. Y nos conectábamos con los artesanos, que hacíamos hace 20 años o más, algo que después en la televisión empecé a ver más seguido, que mostraban cómo trabajaban, o muestran cómo trabajan los artesanos. En ese programa nosotros hacíamos ese trabajo hermoso, ir a filmar y a hablar con los artesanos, mostrar su trabajo, y así sirvió para que donde llegaba nuestro programa, que no era solamente en Torquín, la gente del distrito conociera a su gente del distrito, que estaba desconociéndola. Para eso sí sirvió. ¿Qué año fue eso? En el 92 creo que empezamos con Deportes, así que ha sido después. Después de los 90. Sí. Deportes, Claro, lo que pasa es que hoy con internet Sí, se bueno. puede comunicar bastante a través de las redes y uno conoce bastante de lo que le interesa, de lo que le interesa. Entonces, que no le interesa lo que es artesanía, no sabe quiénes son los artesanos, no sabe quiénes son los artistas. Y irónicamente, ¿no? Irónicamente, la comunicación tan masiva sigue viniendo desde el primer mundo hasta el tercero, y digo, hace escala en Buenos Aires, que es donde todavía sale toda la información, y desde ahí va al mundo y no sale casi horizontal, o sale muy poca horizontal. yo valoro mucho de verdad, quienes están detrás de las FM del distrito, de la FM y de algún otro medio de comunicación, como puede ser la televisión en este caso, valoro mucho, porque ellos se ocupan de lo local, que tiene que ver con lo que estás diciendo. Aquí no va a venir ningún canal extraordinario de Buenos Aires a mostrarte lo que está haciendo un artesano en nuestro lugar, y sí lo podemos mostrar nosotros, sí podemos hacer ese trabajo, que de hecho se hace, ¿no? Cuando se van a diferentes lugares del distrito o donde se pueda. Cuando los chicos en el canal van a Chasicó a mostrar, o cuando nosotros contamos lo de Martín, esas notas nos vinieron de la gran capital ¿sabés quiénes fuimos nosotros? Los de abajo. Y le estamos mostrando a nuestra gente, o haciéndolos oír, en este caso por la radio, de nuestra gente. Ese es el valor que tiene todo este tipo de comunicación y que no te lo van a sacar. Y cómo forma cultura, que hoy hablábamos, ¿no? Porque el hecho de conocer lo que está pasando al lado tuyo hace que vos puedas valorar diferente lo otro también. Porque si no, todo lo que pasa es lo de afuera, y acá parece que no pasa nada. Es mentira que no pasa nada. No, por supuesto. Ni hablar, pasa y mucho. Y en el caso de Torquín o el distrito... Es muy loco que acá se añore las grandes ciudades turísticas de la costa y de Buenos Aires y de no sé qué y de no sé cuánto, y no se conoce, y cuando viene el porteño y conoce la sierra se queda dado vuelta. Sí, por supuesto. Bueno, por suerte es así. Lo que el otro día hablábamos con Héctor y con Rosa, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo. Bueno, sí, pero a ver, ¿quién está que subió a la Concagua? Un fulano que es de otro país. Bueno, y acá tenemos un juez que subió a la Concagua, que bueno, Sí. veremos si en breve le podemos hacer alguna nota. Sí, me encantaría. Sí. Bueno, No conocemos y así también se genera una expectativa y una cultura de que lo de afuera es lo bueno y lo de acá existe. lo nuestro tiene un valor tremendo. Que vos decías, si mi señor intervino en alguna, cuando hacíamos De Todo Un Poco, si tomamos el Abra, el puentecito del Abra, que después está el Parque Provincial, en ese puente, a la derecha, si empezás a escalar, que es bastante escabroso, te encontrás con 2 ventanas. Eso lo hicimos, lo filmamos,
Y una de las personas que iba, mi señora. Ah, mira. Cuando fuimos a escalar eso, que nos costó bastante, nos costó, creo que Guillermino también. Bueno, fuimos, lo mostramos y le dijimos a la gente que no sabía, que no tenía, bueno, acá hay 2 ventanas, ¿dónde están? Acá, acá, acá y acá. Y nosotros fuimos y la escalamos y nos cansamos, por supuesto, porque había que bajar. Y bueno, lo hicimos, ese tipo de subir cosas. con las cámaras. Sí, sí, claro. Que no son gran cosa, no son un peso No, de pero 50 son- kilos, pero sí. para uno que no se dedica a escalar y tener que subir y con la cámara y el trípode, Y sí, había que hacerlo. Bueno, lo hicimos. Y ahí ella intervino. Nos dio una mano, por supuesto. Y bueno, ese la tipo de verdad que cosas. aguante, ¿eh? Tantos años Sí. y con estas cosas que le hacías, pobre mujer. Sí, sí, no se lo merece. Bueno, eso, por eso hablo yo de del periodismo local. Del periodismo local, que permite No. que ese tipo de cosas se puedan hacer conocer. Pero además del periodismo, toda la producción de ficción local que no se hace, Entre ellas Guillermina, con algunas otras docentes, tuvieron un programa, La movida de los chiquis, para chicos estamos hablando, ajá, niñitos. Eso duró, creo que 2 temporadas, no me acuerdo exactamente. Pero estaba dedicado a los niños, con la participación de los niños, todo local. Absolutamente todo local. pero resaltaban la cultura campestre, digo, el trabajo, la vida del chico en el campo, que por más que es campo y pueblo, ya hay mucha diferencia. Y en este caso, en este programa llegaba hasta los niñitos de jardín, Claro, no un poquito más a grande. ver, un chico que crece en el campo, crece jugando con corderos. Sí, Los cría liebres, cualquier animalito que anda suelto. Ver eso en un programa, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, desde un sentido de pertenencia a un lugar que tiene esa cultura, creo que genera cosas. Digo, más allá del bricolage. no, bueno, por supuesto. Un Sí, chico sí. como el nieto de Sendoya, que empezó jugando con tientos de cuero y que el padre o el abuelo le enseñó un poquito de cómo coserlos y cómo jugar con eso, te va marcando una cultura diferente. Sí, sí, Y sin seguro. embargo, eso los chicos jamás lo han visto. Muy poco. Ojo, no digo que no rescate o que no sirve para nada, ojo, por favor. No sirvió, por supuesto. Sirve y tiene un No, no. rescate de lo que es la cultura esta, pero yo hacía hincapié por ahí en una cultura que está casi obviada o desaparecida. En el norte jamás ves un programa de cultura de los Colla No, que te claro. hablen de la historia del Colla, del tipo que está viviendo solo en medio de la montaña y que rescata un montón de su cultura ancestral. Aquí, por eso, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Yo rescato mucho del periodismo de nuestro en cuanto a ese tipo de cosas. Que hoy hacen lo que pueden, lo mejor que pueden, con los elementos que tienen, con el alcance que tienen, bueno. Como siempre. Hoy, claro, tampoco es Que más un poco fácil lo que te digo, técnicamente, no pero... se derrama la cuestión ni económica ni técnica para que uno pueda progresar en esto, ¿no? Vos decías, tengo que mandar la nota por el Ñandú del Sur. Sí. Y bueno, lo mandás por el micro y si llega, llega y llega cuando llegue. Y si no había que ir a se llevarla. Si no está. Ahora, loco, tenés un móvil, vas y venís. No, ¿qué móvil? ¿Qué gasto? ¿Qué nafta? Digo, No. es así, con la guita que ingresa en muchos medios, bueno, en nuestro programa, en cualquiera, no te da como para que vos te puedas mover en el vehículo, hacer una nota permanentemente a Sierra o a Villa, porque en fin de mes tenés que cubrir un monto en nafta que no te alcanza la publicidad. No, y hoy, bueno, menos todavía. En lo de Deportes, que fue el que tuvo tremenda aceptación, es decir, el programa de Todo Un Poco, que nosotros hicimos 2 temporadas con Guillermina, en las 2 temporadas nos midieron, en los 3 meses que estuvimos en el cable, porque no estábamos en el aire, en el cable nosotros estuvimos al tope de la medida a nivel local, en los 3 meses. El programa iba los sábados a las 13 horas, todos los sábados a las 13 horas.
Así que esos 3 meses nosotros, después me lo dijeron a mí, me dijeron después, mucho tiempo después. Esos 3 meses nosotros estuvimos en el tope. Y no me acuerdo después ni los otros si lo midieron o no, pero también sabíamos que funcionaba. Por muchas cosas, porque una que mostrábamos lo local, lo regional, lo cerquita, lo de, no sé, dónde había estado la primera comisaría en Torquín. Y averiguamos y investigamos un poquito y fuimos al lugar donde supuestamente estuvo la primera comisaría de Torquín, que según decían era de madera, y fuimos y sí, los pisos eran de madera, las puertas por supuesto de madera y todo eso. Nos quedamos con ese relato, está guardado. Sí, también hicieron donde se habían inspirado en un tema musical, si no me equivoco. Sí, en el No, de otro, Estación de Vida Muerta, fuimos a Estación Faro, que fue donde Domingo Vero, el autor, se inspiró para escribir ese tema. Entonces, cuando nos enteramos que era Estación Faro, que es de Dorrego para el lado del mar, fuimos y estuvimos en la estación donde el tipo se inspiró y filmamos todo, por supuesto. Después hicimos un videoclip, estábamos avanzados, no existían los videoclips y nosotros hicimos 2 temas musicales. Un lugar muy triste, porque habrá 20 casas. Después el otro que hicimos es una construcción que ya no está más. Cuando pasás yendo para Sierra de la Ventana, pasás Villa Ventana, que hay un puente a la derecha, en un campo había un ranchito. Había un ranchito y pasábamos por ahí cuando íbamos a hacer una nota. Y yo veía, digo, en algún momento algo tenemos que hacer con esto, algo tenemos que hacer. Bueno, escucho a Larralde que dice: no venga a tasarme el campo con ojos de forastero. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy cardo de estos llanos, totoral de estos. Y fuimos y filmamos, hicimos recreamos la letra en esa filmación, con ese arbolito coincidió, el arroyito pasa cerca, también. Hay un arbolito que estaba medio de acuerdo a el tema, y así que... Debajo de este arbolito suelo amarguear en silencio. Si abre la cebadura. Estaba todo, ¿eh? Él habla de las hojas, de las chapas. Me acuerdo exactamente las palabras, pero cuando habla de las chapas agujereadas, estaban las chapas agujereadas cuando nosotros fuimos a filmar, era fantástico. Que él habla, que dice de las chapas, que con goteras de sueño viene a estrellar mi recuerdo, algo así es. Solo por no abandonarme le hace patancha a los vientos, y con goteras de luna viene a estrellar mi desvelo. Mi campo conserva cosas guardadas en su silencio. Así que bueno, eso también fue Es un placer hacerlo, ¿no? Nada, eso también tiene mucho que ver con esto que hablábamos, ¿no? Como todo viene de allá, si alguien lo escribe inspirado acá, uno lo busca allá, ¿no? Y sí, bueno, no sé, yo como yo lo siento, Sí, sí. vendría a ser. Y Qué importante que es lo de Rodento, lo de las historias de Machi. es fantástico, es hermoso. Ese material, lo de Cayetano Machi, lo de Redento Muso, eso tiene que estar en las escuelas locales, no olvidados. Eso tiene que estar en las escuelas. Esto fue acá, así, con esta gente, con estos personajes. Ese tipo de relatos, eso tendría que encontrarse en las escuelas locales. O el libro de Vestido de Terracota, Sí, que habla mucho del costumbrismo local, ¿no? y de ese momento, hace más de 100 años. Digo, si vas a trabajar literatura y lo que te interesa es el costumbrismo, a veces está bueno
conocer los autores locales, en este caso ella, Odila Girotti, en realidad, o Lilita, escribió no solamente Mi vestido de terracota, que está íntegramente dedicado a Tolkien y sus recuerdos con Tolkien, hizo más publicaciones, otros libros que fueron editados, publicados, y algunos se consumieron de una manera muy importante, aparte de haber hecho literatura infantil. Es muy importante lo de esta mujer, muy importante. En este caso una escritora local, que fue autora, por ejemplo, de Lynn Tolkien. Ella, la letra, le pertenece a ella. Bueno, ese tipo de historia tendríamos que rescatar. De vez en cuando la rescatamos a través de este programa, que hemos hablado algo. La de los canillitas. Claro, que algunos personajes, algunos lo hemos conocido, hemos convivido con ellos. Bueno, lo que estamos viendo es que vos a lo largo de toda tu vida trataste de darlos a conocer a todos. Bueno, de alguna manera, sí, eso sí, pero bueno, es porque me gusta hacerlo. En cualquier área, en la del fútbol, por supuesto, historia de algunos jugadores que a mí me parece injusto, no porque se esté procediendo con injusticia, sino que no se esté rescatando la historia de futbolistas de los dos clubes y de algunos otros clubes más viejos que ya desaparecieron, que todavía algunos de ellos andan entre nosotros y que pueden aportar algo en cada club, los que estuvieron trabajando, de peón. Sí. No gestionando, no, trabajando, y hay muchos. Festivales que se hicieron, el Festival del Niño, el primero que se hizo en Unión, una parte se hizo en la cancha. El primero y el segundo, una parte. Después ya estaba el gimnasio y se terminó haciendo en el gimnasio. Que era, para aquella época era bastante interesante, bastante lindo ese tipo de festivales así para los niños. Era atractivo y además convocaba sobre todo a los chicos. Nos quedó sin hablar de una cosa importante para vos, la laguna. La laguna, el lugar también que amo, que me gusta muchísimo, que voy todas las veces que puedo, que lo disfruto. No conozco la historia, conozco la historia en su principio, pero no como protagonista de la historia. Hubo gente anterior que hizo un esfuerzo bastante importante para llegar a lo que ahora hay, que es fantástico, pero hubo personas, creo que ya deben existir una o dos o tres, que hicieron un esfuerzo, una patriada grande en instalarse ahí, porque esas 19 hectáreas que tiene el club y que son hoy propiedad del club, que pertenecían al partido de Saavedra, estaban ocupadas por el campo que en aquel momento era la Plata Cereal, era la firma que explotaba todo eso que hoy es Cerros Colorados, y dentro de eso estaban esas 19 hectáreas que alguien descubre que eran tierras fiscales. Entonces comienza ahí una lucha. Ahí sí que empezaron a remar, en un club de pesca, tenían que remar, y remaron hasta conseguir delimitar el lugar como está hoy. A mí me dejó, en esto de la comunicación, lo que más placer me dio y me da fue haber conducido la llegada de los Reyes Magos, que no siempre la hice yo, pero que siempre me gustó hacerla. Siempre procedo de la misma manera. Si alguien quiere, tiene ganas de hacerlo, de hecho hubo otros conductores. ¿Ahí también sos presidente o estás en la comisión? No, estoy actualmente, sí, soy revisor de cuentas. ¿Y también estás con la biblioteca? No soy integrante de la comisión de la biblioteca. Eso también me provocó tremendísimo placer. Un honor como ahora que no me merezco. Yo intervengo en la biblioteca porque había una necesidad de cubrir
un puesto para empezar a hacer algo. Ese fue mi participación en la biblioteca. Primero en la comisión directiva y al poquito tiempo como presidente. Ahí le hice una nota para una radio local a Patricio Chaija, hoy escritor de un género que hay muchos consumidores, que es un poco el terror. Tiene éxito él. Bueno, Patricio estuvo 2 o 3 veces en la biblioteca y ahí sí le hice una nota muy interesante donde él cuenta un poco su historia, que ya ahora es conocida, pero para ese momento no tanto, y sus intenciones de ser escritor. Y después algunos otros escritores que vinieron, que ni me acuerdo ahora, pero también le hice, cuando estaba en la biblioteca, aprovechaba la ocasión, entonces iba con el grabador, y después se lo dejaba a la radio que le interesaba, toma, te lo doy, te gusta, pasarlo. Pero si seguimos con las comunicaciones, me perdí un poco porque, hacer el Deportes. Hacer el Deportes fue hermoso, también, como todos, pero este fue lindo, porque además, que por eso hablo de la defensa del periodismo local, ¿no? Nosotros hacíamos un programa. En ese momento estábamos en la Liga de la Sierra, 2 equipos locales que participaban todos los domingos en el fútbol de primera división de la Liga de la Sierra, uno como local, otro como visitante. Teníamos que seguir a los dos. Lo hacíamos. Además, habíamos convenido con los que son los dueños o eran, del cable de Saavedra, que ellos filmaran el partido en Saavedra. Entonces nosotros teníamos 3 partidos. Claro. Bueno, recibíamos el material desde Saavedra, se editaba o no, dependía, se podía hacer. El asunto que nosotros teníamos a veces 3 partidos en nuestro programa creo que eran las 20 horas, o 21, no me acuerdo bien, de Deportes. Era un material local, para la gente local. Además, el programa iba a Saldungaray, al circuito de Saldungaray, el de Ventana, y lo Saavedra, que el canje que hacíamos con estos chicos y hasta, en el caso de Saavedra, llegaba a Dufaur, que es el cable que tienen, depende de Saavedra. En ese momento filmabas todo, por ejemplo, ibas a Saavedra a filmar un partido de alguno de los equipos locales. Te dabas una vuelta por la ermita, contabas un poquito la historia de la ermita, mostrabas imágenes antes del partido y decías, bueno, que yo me recordaba decir, en este escenario de las sierras, en Dufau, en Saavedra, en Torquín, en Saldungaray, nosotros estamos jugando al fútbol, con este cuadro de fondo. Porque si yo a usted no le digo que esto es Torquín, usted me va a decir que es en algún lugar de Europa, seguro. Y había sino tomas en donde dejábamos la cancha del lugar y tomábamos únicamente las sierras y a veces hacíamos pruebas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y esto no es Torquín. Y sí, era el distrito de Torquín, o el de Saavedra en este caso. La intención era que el programa esté en todas las localidades del distrito que tuvieran canales propios. Que vos no podías estar en Sierra de la Ventana, pero ibas a estar a través del programa. Y no ibas a estar en La Laguna, pero ibas a estar a través del programa. Esa era la intención del programa, que estuvo, creo que lo hicimos 2 temporadas. A mí lo que más me gusta es la radio. Con la desgracia personal que tengo una voz que no es apta para la radio, por lo tanto tengo que hablar poco, no como hoy que hablé muchísimo, mejorar la dicción, pero la magia de la radio es única. La magia de la radio es única. Porque a una persona que está escuchando, por ejemplo, un relato como hizo el otro día aquí Guillermina con el tren, nada más, vos, oyente, estás imaginando lo que te están contando. Y cada persona tiene una imaginación
diferente de un mismo relato. Cuando es en televisión, vos ves lo mismo para todos. No, tiene una conexión un poco más íntima. Sí, seguro. Sin dudas. Yo hablo de lo popular. Lo popular es un partido de fútbol. Los partidos de fútbol los transmiten por radio. También lo dan en directo por televisión. Sin embargo, la transmisión de los partidos de fútbol no solamente no decayó, sino que se aumentaron radios que transmiten el mismo partido de fútbol. Uh-huh. Lo que lleva, imagina la radio, lo que llega a cualquier punto del país, cualquier rincón, vos podés estar en el campo más alejado y vas a estar escuchando una radio. Eso seguro. O a través ahora quizá de un celular, lo que fuere. Bueno, ahora, otra ventaja. Ahora viene toda una variante donde, nada, vos podés escuchar cualquier programa en cualquier horario. Ha diversificado muchísimo, ¿no? Sí, y ha dado posibilidades a quien quiera hacer algo en serio, que lo pueda hacer. Por un lado sí, por el otro lado te las quita porque hoy vos competís a nivel mundial con cualquier otra cosa en cualquier otro momento. Digo, sí. Vos podés ver cualquier cosa en cualquier momento de cualquier lado del mundo. Entonces sí. Es muy amplio, ¿no? Sí, muy amplio. Y ahí volvemos otra vez a la cuestión de la educación y la forma de trabajar y de aprender una cultura que cuando te enseñan a ver para afuera, a veces te perdés de verlo de adentro. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso, esto de hacer cuestiones con lo local, de estar en instituciones locales, para mí, yo lo hago con muchísimo placer. No es una carga. No es una carga, es algo que yo lo quiero hacer lo mejor posible. Estar ahí y estar comprometido. No puedo comprender todavía. No lo comprendí cuando fui presidente del Jardín hace muchísimos años. Y no lo comprendo ahora todavía. Como alguien que vive acá, que disfruta del lugar, que vive bien acá, no se pueda comprometer con alguna institución que además le permite vivir de esa manera. Y que tenemos un centro de jubilados que es un lujo. Bueno, señor presidente. ¿Dónde lo va a encontrar? Nos vamos despidiendo porque ya nada. No, nada mejor. Nos hemos pasado un par de campos. Sí, seguro. No importa. Cuando nos volvemos a encontrar, bueno, igual tenemos pendiente de 2 o 3 proyectos acá que sí. Vamos a ver si hay uno que va a resultar un... Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, pero... Vamos a dejarlo ahí. Cuando aparezca, guarda. Si sale, sale. Sí, sale, sí. Roberto. Gracias. Un gusto haber compartido todos estos programas contigo. Esperemos que dentro de un poco de tiempo te dejen un poquito libre los jubilados para volver, si tenés ganas. Y bueno, si no, igual nos estaremos topando por la calle. Sí, por supuesto. Para mí, al contrario, esto es un placer, es una satisfacción, es algo de poder devolverle a la gente que sepan de los nuestros, como los autores que hemos dado a conocer, que se sepan que aquí hay gente que pueden hacer esta escritura, esta lectura, y no digo tanto 2 conductores que puedan llevar adelante este programa. ¿Qué con 2 conductores buenos sería? Bueno, gente, nos estamos viendo en el próximo programa. Nos vamos despidiendo como siempre. Recuerden que pueden ver los programas anteriores y este mismo en Cultura TQT, en el Facebook Cultura TQT o en el Facebook Entre Mate y Mate. Y nos pueden seguir por la radio como siempre. ¿Cuándo y dónde? 88.7. Los lunes, miércoles y domingos después de las 12 horas. Muchas gracias y nos vemos. Venga, lo invito a matear. Se anda con tiempo, parcero, que entre mate y mate quiero mis chamarritas cantar. Sé que no va a despreciar la convidada paisano, porque de más